Algo extraño está ocurriendo en el Vaticano. El silencio en los pasillos del Hospital Gemelli esconde un secreto que pocos se atreven a desvelar. El Papa Francisco, líder de más de 1.000 millones de fieles, se enfrenta a una silenciosa batalla contra el tiempo. Su salud es cada vez más frágil, se han cancelado citas y crece la incertidumbre. Pero ¿qué es lo que no dice el Vaticano entre bastidores? Ya se discute la sucesión. La Iglesia está a punto de afrontar su mayor crisis en décadas y el futuro del catolicismo podría cambiar para siempre. Estamos ante la última fase del papado de Francisco. ¿Quién ocupará su lugar? La respuesta puede ser mucho más compleja de lo que crees, y todo se desvelará ahora. Capítulo 1. La incertidumbre en torno al Papa Francisco. ¿Qué no dice? El Vaticano. En los pasillos del Hospital Gemelli de Roma el silencio resuena como un presagio. Fieles cardenales y autoridades religiosas observan con aprensión cómo el líder de la Iglesia Católica se enfrenta a otro desafío silencioso. A sus 88 años, el Papa Francisco fue hospitalizado repentinamente el 14 de febrero con el diagnóstico de una infección polimicrobiana de las vías respiratorias. El Vaticano insiste en que su estado es estable, que no hay fiebre, que los tratamientos están bajo control. Pero ¿por qué se han cancelado indefinidamente todas sus citas? Para un hombre que siempre ha hecho gala de fortaleza, suspender toda su agenda de forma tan abrupta solo puede significar una cosa: el problema es más grave de lo que dicen. La decisión de mantener al pontífice hospitalizado durante más tiempo y ajustar su tratamiento con antibióticos sugiere que los médicos están tratando con una enfermedad difícil de controlar. Después de todo, una infección polimicrobiana no es un asunto sencillo. Se trata de múltiples agentes infecciosos que atacan al organismo al mismo tiempo, lo que resta eficacia a los antibióticos y aumenta el riesgo de complicaciones. Y aquí es donde se profundiza el misterio. ¿Por qué el Vaticano no revela el impacto real de esta infección? La cancelación de la audiencia jubilar del 22 de febrero y de la misa dominical. Eventos de suma importancia muestra que el Vaticano ya está asumiendo que Francisco puede estar ausente por un periodo prolongado. Mientras las declaraciones oficiales tratan de calmar a los fieles, los signos indican una realidad diferente. Esta hospitalización podría ser un episodio aislado más, o podría marcar el inicio de una transición inevitable en el seno de la Iglesia Católica. Capítulo 2. El impacto en la Iglesia. Estamos cerca de una dimisión. No es ningún secreto que Francisco ha dado muestras de fragilidad en los últimos años. Su salud ha sido un tema recurrente desde delicadas cirugías hasta el uso constante de una silla de ruedas. Pero ahora, con esta nueva hospitalización, la cuestión ya no es solo su recuperación inmediata, sino el futuro de su papado. El último papa en renunciar fue Benedicto XVI, y su decisión cambió para siempre la forma en que la Iglesia aborda la sucesión papal. ¿Será Francisco el próximo en abdicar del trono de San Pedro si la infección es más grave de lo que se rumorea y su recuperación es lenta? El Vaticano podría verse obligado a iniciar un proceso de transición interna. Y hay un detalle en el que pocos han reparado: el cardenal Rino Fisichella ha sido nombrado para asumir temporalmente algunas de las funciones del Papa. Esto podría ser solo un movimiento preventivo o podría indicar una prueba para el futuro liderazgo. Lo cierto es que, entre bastidores, ya se está discutiendo discretamente la posibilidad de una sucesión anticipada. El silencio del Vaticano, la ausencia de imágenes recientes y la falta de una previsión clara de la aprobación de la gestión son señales de que puede estar ocurriendo algo mayor. Pero hay una pregunta que aún no tiene respuesta: si Francisco no puede reasumir plenamente sus funciones, ¿quién será
el próximo líder de la Iglesia? La respuesta podría definir el rumbo de la Iglesia Católica en los próximos años. ¿Qué opina usted al respecto? Háganoslo saber en los comentarios. Capítulo 3. La fragilidad que ya no se puede ignorar. ¿Está el Papa perdiendo el control de la Iglesia? En los últimos años, los signos de que Francisco se enfrentaba a un progresivo declive físico se han hecho cada vez más evidentes. Desde su elección ha destacado por su resistencia y su disposición a abordar agendas agotadoras, pero esto ha empezado a cambiar drásticamente. Poco a poco, sus apariciones públicas se hicieron más breves, más controladas. La silla de ruedas, que antes parecía un apoyo temporal, es ahora una necesidad constante. Sus discursos antes enérgicos empezaron a mostrar signos de cansancio. Ahora, ante esta nueva hospitalización, ya no hay forma de ocultar lo evidente. Francisco está luchando contra un enemigo invisible que crece dentro de su propio cuerpo, un desgaste natural que podría estar acelerando el final de su papado. El Vaticano insiste en que la infección polimicrobiana está bajo control, pero los hechos demuestran algo diferente. Si se tratara de una simple infección, ¿por qué mantenerlo hospitalizado tanto tiempo? Es más, el historial médico del Papa indica que sus recuperaciones nunca son rápidas. En 2021, tras una operación intestinal, su regreso fue lento y rodeado de dudas. En 2023, cuando sufrió una bronquitis infecciosa, necesitó cuidados intensivos. Ahora, ante una nueva afección infecciosa y a una edad avanzada, sus posibilidades de volver con el mismo vigor son escasas. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a plantear. ¿Y si Francisco ya no puede dirigir la Iglesia de la misma manera? Si sale de esta hospitalización más debilitado, con aún menos movilidad, sin fuerzas para cumplir sus compromisos, el Vaticano puede verse obligado a tomar una decisión que cambie para siempre el rumbo de la Iglesia Católica. Y es posible que esta decisión ya se esté planeando en secreto. Capítulo 4. Se prepara el Vaticano para una transición silenciosa. Dentro de los muros del Vaticano, lejos de la mirada pública, influyentes cardenales ya están trazando escenarios para un posible futuro sin Francisco. Los máximos dirigentes de la Iglesia saben que no pueden esperar a que la salud del Papa se convierta en una crisis irreversible. En reuniones privadas ya se habla, aunque de manera extraoficial, del futuro de la sucesión. El nombre del cardenal Rino Fisichella, responsable de la organización del Jubileo de 2025 y ahora encargado de algunas funciones papales, es uno de los más mencionados entre bastidores. Este movimiento no es casual. A lo largo de la historia, siempre que un papa se ha mostrado incapaz de gobernar plenamente, figuras de confianza han asumido funciones estratégicas preparando una eventual transición. Y ahora estamos viendo que sucede de nuevo. El silencio del Vaticano sobre el estado real de Francisco, la ausencia de imágenes recientes y la falta de una previsión concreta sobre su recuperación son señales de que algo más grande está pasando. Si la recuperación es más lenta de lo esperado, el Papa podría verse presionado a considerar su renuncia. Y si eso ocurre, ¿quién se hará cargo de la Iglesia? La elección de un nuevo Papa podría cambiar por completo el futuro del catolicismo. Francisco siempre se ha posicionado como un reformador, un líder que ha intentado modernizar la Iglesia y acercarla a las realidades sociales. Pero si sale elegido un sucesor más tradicionalista, todo podría dar marcha atrás en cuestión de meses. Por eso aumentan las tensiones en el Vaticano. Hay una disputa silenciosa por el control del futuro de la Iglesia, y esta disputa podría definir cuál será el verdadero legado de Francisco. La cuestión ya no es si habrá sucesión, la cuestión es cuándo se anunciará oficialmente al mundo. Capítulo 5. Es inevitable la dimisión.
El futuro de la Iglesia está en peligro. El silencio del Vaticano puede esconder algo mucho más grande que una difícil recuperación. En los últimos años, Francisco ha dado muestras de cansancio y se ha enfrentado a retos físicos cada vez mayores. Sus apariciones se han vuelto más raras, su tono más pausado y su capacidad para acudir a las citas se ha reducido gradualmente. Pero ahora, su prolongada hospitalización podría marcar el punto de inflexión definitivo. Si su estado continúa debilitándose, podría seguir el mismo camino que Benedicto XVI y abdicar del trono de San Pedro. Renunciar al papado es una decisión extrema, pero que ya tiene un precedente reciente. En 2013, Benedicto XVI renunció tras admitir que ya no tenía fuerzas para dirigir la Iglesia. El impacto de esta decisión fue inmenso, cambiando para siempre la forma en que el Vaticano ve la sucesión papal. Ahora Francisco puede enfrentarse a la misma elección. Y si esta decisión ya se está debatiendo entre bastidores, ningún papa dimite sin haberlo planeado cuidadosamente. Si hay una renuncia, la transición será rápida y estratégica, con cardenales influyentes posicionándose ya para controlar el proceso. El problema es que esta transición no será pacífica. Capítulo 6. La lucha por el poder se está planeando. Ya el cónclave. Dentro del Vaticano, la sucesión del Papa ya se ha convertido en un silencioso campo de batalla. Francisco ha sido un reformador, rompiendo tradiciones y promoviendo cambios dentro de la Iglesia, muchos de los cuales han sido mal recibidos por las alas más conservadoras. Si renuncia a estos cambios, podrían revertirse rápidamente. Los cardenales más tradicionales quieren recuperar el control y restaurar la Iglesia a un modelo más rígido. Por otro lado, los aliados del Papa buscan un sucesor que continúe su visión de renovación y acercamiento a los fieles. Si se convoca un nuevo cónclave, la disputa será intensa. La Iglesia podría seguir un camino progresista o volver a una postura extremadamente conservadora. Y este es el mayor temor de Francisco. Sabe que su sucesor podría definir el futuro del catolicismo durante décadas. Por eso su decisión debe ser calculada. Si abdica ahora, podría intentar influir en la elección de su sustituto. Si espera demasiado, podría perder completamente ese control. Entre bastidores, los cardenales ya están articulando alianzas, probando nombres y preparando sus estrategias. Y la prolongada ausencia de Francisco podría acelerar este proceso incluso antes de que se anuncie una renuncia oficial. La cuestión ahora no es si habrá sucesión. La cuestión es cuándo el Vaticano hará este anuncio al mundo, y cuando lo haga, el futuro de la Iglesia podría cambiar para siempre. Capítulo 7. La lucha por el control de la Iglesia. ¿Quién será el próximo Papa? La prolongada ausencia de Francisco no solo ha suscitado dudas sobre su recuperación, sino que también ha desatado una advertencia dentro del Vaticano. Si renuncia o no puede reanudar plenamente sus funciones, ¿quién será el próximo líder de la Iglesia Católica? No se trata solo de una cuestión teológica. La elección del próximo Papa podría marcar el futuro del catolicismo durante décadas, afectando a millones de fieles e influyendo en la política mundial. Entre los bastidores de la Santa Sede, cardenales de distintas tendencias ya se están moviendo para asegurarse un papel en la sucesión. Por un lado, están los aliados de Francisco, que quieren mantener sus reformas y su enfoque más progresista. Por otro, los tradicionalistas, que ven su liderazgo como una desviación de los valores históricos de la Iglesia y quieren restaurar una postura más conservadora y rígida. Este enfrentamiento ya se está produciendo mucho antes de que se anuncie oficialmente la sucesión.
Los favoritos entre bastidores. Entre los nombres que circulan internamente destacan tres cardenales. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano cercano a Francisco y visto como un posible sucesor reformista que continuaría la agenda del actual Papa. Cardenal Robert Sarah, representante del ala conservadora crítico con los cambios impulsados por Francisco y favorito entre los cardenales tradicionalistas. Cardenal Matteo Zuppi. Un nombre emergente y moderado que podría intentar unir las dos alas de la Iglesia. Esta disputa no es solo sobre teología o tradición. El nuevo Papa podría determinar la postura de la Iglesia en temas controvertidos, como la inclusión social, los derechos humanos e incluso su relación con los gobiernos y las instituciones mundiales. Por eso esta sucesión podría ser una de las más encarnizadas de los últimos tiempos. Pero hay un detalle del que pocos se están dando cuenta. Si la salud de Francisco sigue deteriorándose, se hará esta elección incluso antes de que se anuncie su renuncia. ¿Qué le parece esta noticia? ¿Te gustaba el actual Papa? Deja tus opiniones en los comentarios. Capítulo 8. Implicaciones globales. La sucesión papal como cuestión geopolítica. El mundo sigue de cerca los movimientos en el Vaticano. La Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, sino también una potencia diplomática con influencia sobre miles de millones de personas y gobiernos de todo el planeta. En los últimos años, Francisco ha desempeñado un papel importante en las negociaciones internacionales, promoviendo el diálogo entre países y mediando en las crisis. Pero ahora, con su liderazgo debilitado, existe un vacío de poder que puede ser aprovechado por distintas fuerzas políticas. Los países europeos observan de cerca la situación, ya que un papa más conservador podría significar una postura más rígida en cuestiones sociales como la inmigración y los derechos LGBTQ+. Estados Unidos, donde la Iglesia tiene una fuerte influencia política, podría ver en esta sucesión una oportunidad para reforzar alianzas entre sectores religiosos y gobiernos conservadores. América Latina, de donde procede Francisco, podría perder un papa alineado con la lucha contra las desigualdades sociales, lo que repercutiría en el papel de la Iglesia en la región. Esto significa que esta sucesión no será solo religiosa, podría afectar decisiones políticas en distintas partes del mundo. ¿Y si el Vaticano ya está negociando entre bastidores para que la elección del nuevo Papa responda a intereses concretos? Capítulo 9. El impacto en los fieles. ¿Está preparada la Iglesia para esta transición mientras crecen las disputas internas y los líderes mundiales observan esta transición de poder? Los fieles viven un momento de profunda incertidumbre. La Iglesia Católica, que siempre se ha presentado como un pilar de estabilidad, se enfrenta ahora a una de sus mayores crisis modernas. Con la marcha de Francisco, muchos católicos se preguntan qué ocurrirá si no puede volver al timón. ¿Se mantendrán o se desharán las reformas que inició? ¿Volverá la Iglesia a un modelo más conservador, como muchos temen? ¿Se producirá una nueva división entre fieles progresistas y tradicionalistas? Además, la posibilidad de un cónclave podría generar polarización dentro de la propia comunidad católica. Francisco aporta a la Iglesia una visión más accesible, un discurso de renovación y un esfuerzo por modernizar algunas tradiciones. Si se elige a un sucesor con una visión opuesta, millones de fieles podrían sentirse desplazados, lo que provocaría una crisis de identidad dentro del catolicismo. Esto podría significar una pérdida de influencia para la Iglesia, un debilitamiento de la fe para muchos, e incluso una fragmentación del poder religioso. Esta transición será por tanto decisiva para el futuro de la religión más seguida del mundo. Capítulo 10. Un futuro incierto.
se enfrenta el catolicismo a su mayor crisis en décadas. La Iglesia Católica siempre ha sido una institución basada en la tradición, la estabilidad y la continuidad. Pero ahora ese equilibrio parece estar a punto de derrumbarse. La fragilidad del Papa Francisco y la inminente posibilidad de su renuncia no son solo una cuestión de sucesión, son una prueba para el futuro del propio catolicismo. Está en juego la fe de millones de personas. Durante décadas, la Iglesia ha luchado por seguir siendo relevante en un mundo en constante cambio. Pero si la transición de liderazgo no se gestiona bien, la división interna podría volverse irreversible. Por un lado, hay fieles que apoyan una iglesia más inclusiva y moderna, un legado que Francisco ha tratado de construir acercando el Vaticano a cuestiones sociales acuciantes. Por otro, los conservadores que quieren restaurar valores más rígidos, pues creen que la modernización ha debilitado a la Iglesia. Si el próximo Papa sigue un camino opuesto al de Francisco, millones de personas podrían alejarse. Ya ha ocurrido antes. El crecimiento de las iglesias evangélicas y los movimientos espiritualistas en las últimas décadas ha demostrado que muchos fieles buscan nuevas formas de conexión religiosa. Si el nuevo líder de la Iglesia es incapaz de unir estas dos vertientes, el Vaticano podría enfrentarse a una crisis de legitimidad como nunca antes. La cuestión central es ¿quién heredará esta responsabilidad? El próximo Papa tendrá que afrontar el reto de mantener viva la fe sin provocar una ruptura irreparable en el seno de la Iglesia. Pero, ¿es aún posible tal unión o se dirige la Iglesia Católica hacia un punto sin retorno? El mundo espera la respuesta. La situación del Papa Francisco es una señal de que se avecinan grandes cambios. El Vaticano está en alerta y el futuro de la Iglesia podría reescribirse por completo en los próximos meses. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Francisco aún podrá liderar la Iglesia o estamos a punto de asistir a una nueva sucesión papal? Es más, ¿quién cree que debería ser el próximo Papa? ¿Un líder que continúe las reformas de Francisco o alguien que vuelva a un camino más tradicional? Deja tu comentario a continuación y debatamos sobre este momento histórico. Y por supuesto, si este contenido te ha parecido sensato, deja un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre la crisis vaticana. Nos vemos en el próximo video.